Beseta Shmaya. Perashat Vayakhel está escrito al comienzo de la perashá. Lo tebaeru esh bechol moshbotehem beyom Shabbat. No van a transportar fuego en todas vuestras moradas en el día de Shabbat. Y nosotros entendemos, sabemos que no podemos prender fuego, ¿no es cierto? Nada, ninguna cosa eléctrica, no podemos tocar nada que tenga electricidad, encender, subir, bajar, nada. En Shabbat, absolutamente nada. Ojo, podemos encender las luces, dejarlas prendidas, podemos ponerle un reloj a las luces para que se encienden y se apaguen a la hora que querramos, a la calefacción, al aire acondicionado, inclusive a la plata eléctrica le podemos poner un reloj, si es que estamos usando cosas sólidas, que no hay problema de apagar o encender. Si son cosas líquidas ahí, el problema es otro, ahí no se va a poder poner un reloj, como estamos estudiando a la medianoche. Y muchas cosas se aprenden en este versículo, pero nuestros sabios aprendieron una cosa que tal vez sea mucho más importante que las prohibiciones de Shabbat. Esto está escrito en el Tikunei Zohar, y así escribió Rabbi Shimon Bar Yochai. Este versículo viene a enseñarnos, viene a señalarnos sobre el fuego de la discusión y del enojo. Esto es que no van a transportar fuego en todas sus moradas, que no se van a enojar, que no van a discutir. ¿Por qué? Y justamente, ¿y por qué lo relacionó Rabbi Shimon Bar Yochai con Shabbat? Porque podía haberlo dicho en otro momento, ¿no es cierto? No cuando estamos hablando del ese de Shabbat. Lo dijo Rabbi Shimon Bar Yochai en Shabbat, ¿por qué? Porque en la víspera de Shabbat y en el mismo Shabbat esto pasa mucho, que se enciende el fuego. ¿No? No porque sí. Eso es, eso es el viento. Wow. Mucho se enciende el fuego en la víspera de Shabbat, no para dejarlo encendido en Shabbat, sino se enciende el fuego de la discusión, se enciende el fuego del enojo. En la víspera de Shabbat, cuando estamos preparando para Shabbat, ahí aparece el enojo, el instinto del mal, en vez de que todos nos vayamos preparando para el momento más lindo de la semana, para disfrutar del día más sagrado en la casa, que el Yetzer mete al enojo, mete a la discusión. ¿Para qué? Para molestar. Él no quiere que haya santidad en la casa, el instinto del mal. Así como no nos deja estudiar y nos pone cosas para que no estudiemos, también nos hace enojar. Y entonces uno está haciendo preparativo shot y ve a otra persona en la casa que está sentada tranquila y empieza a gritar. No me alcanza el tiempo, se me viene Shabbat y tú estás ahí, tirado en un sillón, tirado en una cama, sin hacer nada. Y no solamente eso, me ensucia lo que yo limpio y empiezan los gritos, empiezan las discusiones. Yo limpio más que tú, yo limpio menos que tú, yo hice más, yo ahora estoy cansado, estoy cansada. El tiempo de la víspera de Shabbat es algo tan especial que recuerdo haber leído en un libro de Rav Silverstein que en Ramat el Hanan habían hecho un kolel adlakat nerot. ¿Qué es esto, kolel adlakat nerot? Los maridos se van a estudiar una hora y media antes de adlakat nerot. Pero uno dice, ¿cómo puede ser? El momento que más hace falta para que ayude a la esposa, que la ayude, que esté estando fuera, que la ayude. La esposa la dejarla tranquila, que ella se ocupe de las cosas tranquilas, sin molestia, que el marido vaya a estudiar fuera de la casa, fuera, fuera. A veces la ayuda es peor que la no ayuda. Entonces, con eso dice que hicieron mucho Shalom Bait en Ramat el Hanan, en Benebrak. Entonces, me acuerdo de eso, no, no está aquí, pero me acordé ahora. También tenemos, también tenemos lo que está escrito sobre los ángeles. Eh, que un ángel, los ángeles acompañan cuando el hombre viene al Betagneset y llega a la casa en la noche de Shabbat, los ángeles lo acompañan hasta la casa para ver qué pasa en la casa. Entonces, si en la casa hay toda tranquilidad, todo está bien, todo está listo, todo preparado y el hombre saluda a la esposa, la mujer lo está recibiendo, y entonces un ángel bueno,
dice que sea así también la semana próxima. Y está el Yetzer Hara ahí, tiene que contestar amén. El Yetzer Hara contesta amén, porque no tiene remedio, la fuerza contesta amén. Pero ¿qué pasa si al revés? Al revés, si hay problemas y llega el hombre y con el hombre llega algo volando también, cuando empiezan a volar las cosas en la casa, entonces el Yetzer Hara dice que sea también así la semana que viene. Y el ángel bueno contesta amén. A la fuerza tiene que contestar amén. Por eso el tema del enojo y de las discusiones en la víspera de Shabbat, en Shabbat mismo, es algo que hay que cuidar muchísimo. Hay que cuidarlo mucho. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué en la víspera de Shabbat hay tanto problema? Aparte de lo que dijimos, es sabido que una de las finalidades del Shabbat, ¿cuál es? Es la unión de la familia. La unión de la familia, que disfruten todos juntos, que, que canten juntos y que disfruten del Shabbat. Y todo esto le molesta mucho al enemigo grande que tenemos, o sea, el instinto del mal. Es algo que le molesta mucho. ¿Por qué? Porque la unión tiene una fuerza muy especial contra el Yetzer Hara, la unión de las personas, una fuerza especial y por eso intenta con toda su fuerza encender el fuego de la discusión y provocar separación en ese momento. Y este es el motivo por el cual el Shabbat es la fuente de la bendición. Shabbat es fuente de bendición. ¿Por qué? Porque con la unión, con la hermandad, nosotros nos hacemos merecedores de la bendición y de que la divinidad esté entre nosotros. Y esto también es el motivo por el cual Moshe Rabenu dio la orden de todas las órdenes de Shabbat, las dio cuando reunió a toda la congregación de Israel, porque él quería señalar a ellos que esa unión, la unión del pueblo, la unión de una familia, todo eso, que estén todos juntos, esto trae la bendición en todas las cosas que hagamos. Por eso, por eso nosotros tenemos que aumentar en lo que se llama Bitur. Bitur, ¿qué es Bitur? Levater, ¿qué es Levater? Dejar pasar. Nosotros tenemos que dejar pasar. Ay, bueno, sí, pero yo tengo razón. No importa, dejar pasar. Ah, pero ¿por qué yo siempre tengo que aflojar? ¿Siempre yo tengo que aflojar? Sí, ¿cuál es el problema? Si cuando aflojo las cosas están bien, cuando aflojo el ambiente está bien. Yo tengo que esperar que la otra persona afloje y si la otra persona no quiere aflojar, entonces, de alguna manera, no es que yo tenga que demostrar ¿qué demuestro yo? Que soy una gallinita porque yo siempre aflojo. Siempre me pasan por encima. Yo tengo que aflojar siempre. No, al contrario, el fuerte es el que domina su instinto. El instinto que me dice cuando hay una discusión, no aflojes, fuerza. ¿Cuánto me dice el instinto al mal, por supuesto. ¿Y cómo domino yo el instinto? Aflojo, no tengo que pelear. Es más fuerte el que deja de pelear que el que pelea. Yo al dejar de pelear, al no responder, esto implica fuerza. Porque si yo me dejo llevar por los impulsos, sea el corazón, o sea la mente, o sea la furia, o sea lo que sea, es mi debilidad, no es mi fuerza. El fuerte es el que se sabe controlar. Esto es, como dice el Pirkabot. ¿Quién es el fuerte? El que domina su instinto, el que controla su instinto. Entonces, bueno, yo estoy diciendo lo que voy a decir ahora, no creo. A ver, vamos a ver. Aumentar en Bitur. Bitur quiere decir eso, dejar pasar. Viene uno, me pellizca y yo no hago nada. ¿Sí? Me sopla en la oreja, me molesta mucho, me sopla en la oreja, me sopla en la oreja y yo no hago nada. Hago como que no, es un viento, está soplando el viento muy fuerte. Entonces eso soplo. No reaccionar, no reaccionar. Y hoy me decían que no reaccionar. Pero
Yo necesito reaccionar. ¿Cómo me puedo tragar todo? Hay hay muchas categorías. Los sabios traen que hay varias formas de reaccionar a este tipo de estímulos. Hay formas que uno puede tragarse las cosas y quedarse tranquilo. No le importa. Hay otros que cuando se tragan las cosas están guardando Pero no. Claro, no, tengo que sacarlo afuera, ¿sí? Pero eso es una categoría inferior, por supuesto. Una categoría superior es que no me importe. Pero a veces no se puede. Y en estos tiempos, en los tiempos en los que puede pasar algo, son tiempos en los que justamente hay que saber dominarse y no ser meticuloso por cada cosa. Nosotros nos ponemos cada cosa que pasa, a ver, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Me pongo nervioso, empiezo a gritar, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, todo está mal. Y cada vez peor, ¿cierto? Entonces, eso es lo peor que podemos hacer. Nosotros necesitamos que en la casa reine un buen ambiente. Un buen ambiente, ¿cuándo reina? Cuando yo no me quejo de todo. No me puedo quejar de todas las cosas que veo. Tengo, en vez de quejarme, en ver las cosas, no, el espejo, ese cuadro, mira, está torcido. ¿Quién fue? ¿Quién de los dos fue? No me contesten. En vez de mirar las cosas, me pongo un espejo delante y me miro. Y entonces me critico a mí mismo y pues, me voy a echar la culpa a mí mismo y listo. Y ya terminó. ¿Qué tengo que yo eh, eh, hacer sufrir a los demás? ¿Por qué? Pues si yo te digo a ti, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿cómo te pones tú? Vamos a suponer que no te enojes. Pues si no te enojes, sufres, ¿cierto? Entonces hay que pensar las dos cosas. Yo qué quiero? A ver, ¿yo qué gano? ¿Qué gano yo si yo te digo a ti, esto lo hiciste mal? ¿Qué gano? Ahora estoy feliz, yo soy un campeón, ¿qué soy? Entonces, solamente es el instinto al mal que viene a molestar. Nada más. Hay que crear un ambiente bueno y todo se hace con tranquilidad y con alegría. Y entonces eso va a hacer que la divinidad reine en el lugar y que en cada cosa que hacemos haya bendición, una bendición digna y que todo eso continúe después en la semana también, no solamente para el Shabbat. Todo el ambiente bueno que logramos en Shabbat, esto trae bendición para toda la semana. Por eso está dicho, 6 días vas a trabajar y el séptimo día vas a descansar, ¿no es cierto? Va a ser Shabbat para Shem. Si Moshe Rabbeinu está hablando de Shabbat, no me tiene que decir lo que voy a hacer los 6 días. Yo sé lo que voy a hacer los 6 días. Me tiene que decir lo que no tengo que hacer en Shabbat, ¿cierto? Yo te voy a explicarle yo Shabbat. Te tengo que explicar que tienes que trabajar 6 días. Yo tengo que decir en Shabbat esto no se puede hacer, o esto sí se puede hacer, o esto conviene hacer. ¿Qué se hace en Shabbat? No los 6 días. ¿Para qué? Esto nos viene a mostrar que cuando nosotros traemos bendición a Shabbat, ¿cómo traemos bendición? Con alegría, con tranquilidad, cantando, estudiando. Cuando hacemos todas esas cosas en Shabbat, traemos bendición para los 6 días de la semana. Y entonces 6 días vas a poder trabajar. Porque si en Shabbat nosotros no cuidamos el Shabbat como corresponde, no vamos a poder trabajar 6 días. Los 6 días tampoco van a tener bendición. Para que los 6 días tengan bendición, necesitamos la bendición del Shabbat. La bendición del Shabbat es para toda la semana, no solamente para el Shabbat. Eh, y así escribió el Anaf Yosef sobre el Tratado de Berajot. Dice, si se despierta el enojo, que no fortalezcamos el corazón, no lo pongamos en el corazón porque esto es peligroso. ¿Para qué es peligroso? Es peligroso para el corazón. Una persona se puede enfermar. Cuando una persona se enciende de furia, hay gente que tuvo galeno, tuvo paros cardíacos por el enojo. Pues le sube la presión, no respira y qué sé yo, las cosas que hacen. Había una costumbre entre los sabios, trajo acá la Naf Yosef, que ellos iban a un lugar recatado y ahí descargaban su enojo con los árboles y con las piedras.
¿Qué es esto? Yo cuando leí esto dije, no puede ser. Si son minhaj jajamim, costumbre de sabios, los sabios no tienen que enojarse, no tienen que guardar tampoco rencor. Bueno, se ve que son sabios, pero en una categoría un poco inferior, que si ellos juntan toda la... se necesitan descargarse, se cargaron de tragarse las cosas y ahora necesitan largar todo afuera. Y esto lo hacen en lugar de descargarlo sobre sus propios miembros, a sus miembros internos, que puede poner la vida en peligro. O sea, no solamente puede provocar alguna enfermedad o algo, sino que puede, hay casos de no solamente de paros cardíacos, sino de derrames cerebrales. ¿Por qué? Porque una persona se enoja, se pone, las venas se le salen para afuera, ¿no? De tanta locura que tiene. Y, y eso puede provocar un derrame o algo, que explote una vena, arteria, el aleno, las cosas que pueden pasar. Cuando la persona se enoja, así trae, no sé el nombre de quién está ahí dicho esto, dice que hay dos tejidos en el corazón que se entrelazan uno con otro. Dos tejidos que están así y que se pone uno así y uno así en el corazón cuando una persona se enoja. Dice que se ponen en Shtei Ba'erev. Shtei Ba'erev es la forma en que están el hilado. Cuando yo voy a una persona que teje o en una tejeduría a gran escala, ¿no? Que tiene telares y los hilos están hacia un lado y entran los otros y así se forman las telas, ¿no? Bueno, así se ponen los dos tejidos del corazón, dice aquí. Y también está escrito en el libro Hemdat Yudá, el nombre del Sefer Berajá Betzlajá, Shammati. Escuché el nombre de un sadik que sobre estos dos tejidos del corazón, que cuando la persona se enoja, se ponen en una situación peligrosa de qué, de provocar un colapso. Cuando una persona se enoja, tenemos otro problema, que el alma se separa de nosotros. El alma quiere irse. Y así está escrito en el Meor Beshemesh, que el sentido de la vista ve, por supuesto, ¿no es cierto? Y que en el momento de enojo, una persona, una persona se pone blanca. ¿Por qué? Porque se le va la sangre del rostro. Y este es una señal de que el alma santa que uno tiene, se quiere apartar. ¿Por qué? Porque dicen que el alma está en la sangre. Entonces, por eso si se le pone el rostro blanco es porque la sangre no llega al rostro. Y eso es una cosa muy peligrosa también, por supuesto. Es como cuando dicen que cuando avergonzamos a una persona, también, Albanat Panim se llama. Pero nosotros vemos que cuando avergonzamos a alguien, primero se pone roja la persona, ¿no es cierto? Pero después se pone blanca. La persona que fue avergonzada. La persona que fue avergonzada. ¿Por qué? Y a esto se le llega a llamar derramamiento de sangre. Los sabios dicen que esto es como derramamiento de sangre, avergonzar a una persona. ¿Por qué? Porque primero la sangre sube a la cabeza, se pone roja la persona y después la sangre se retira y se pone blanca. Por eso lo llaman derramamiento de sangre también, como asesinar a una persona. Contó el protagonista del relato, tuve el mérito de que me nació un chico, Bella enhorabuena, y pedí a uno de los rabinos importantes de la ciudad para que sea él Sandak, como el padrino, ¿no? Del Brit. Y un día antes del Brit se me acercó un hombre, y un hombre que vive muy lejos del lugar en que yo vivo, y también a él le nació un chico al mismo día y quería hacer el Brit. Y él me pidió si él podía hacer el Brit primero, más temprano, ¿sí? Porque quería el mismo Sandak, el mismo Rab que decía Sandak. Y si yo le podía hacer un poquito más tarde, ¿para qué? Para darle el tiempo al Sandak de llegar de una ciudad a otra.
Y acepté. Ese día, el día del Brit, después de que ya habían llegado todos los invitados al Brit, recibí una llamada telefónica que me informaban que porque hubo manifestaciones en la zona, en el camino de una ciudad a la otra, entonces el Moel, el que tenía que ser Brit Milá, no pudo llegar a tiempo al otro Brit Milá, todo se atrasó, y al Rab ahora está en camino, pero hay manifestaciones también a la vuelta, y tampoco va a llegar. Entonces, ¿qué hace? ¿Se enoja? ¿Se tiene que enojar? ¿Qué va a hacer? No. Dice, lo primero que se me pasó por la cabeza es enojarme con este hombre que me pidió que el Rab sea el Sendak. Esto fue lo primero. ¿Por qué? Porque a causa de su alegría yo perdí que el Rab sea Sendak de mi hijo, que era lo que yo tanto quería. Pero después de unos minutos pensé que yo tengo que recibir con amor lo que sucedió. ¿Por qué me tengo que enojar? Porque todo lo que pasó no lo hizo él, sino que Hu lo hizo. Y seguro que es para bien. Entonces salí fuera, no sé, al balcón, a la terraza, no sé dónde salió. Miré al cielo y dije, Señor del mundo, yo te voy a pedir que por mérito de que yo dejé pasar, yo le permití a este hombre que el Rab sea su sandak y por eso yo lo perdí. Pero por mérito de que yo no me enojé, no me enojé. Entonces, que me des otro hijo varón, para que el Rab sea el sandak de mi otro hijo, pues yo quería que sea sandak de este hijo, pero yo te pido que me des otro y que el Rab sea sandak, porque de este hijo no va a poder ser sandak, no podemos esperarlo, la gente ya está, el mole está, todo está listo, y hasta cuándo vamos a esperar. Entré al salón, le informé a todos que el Rab no pudo llegar y que yo voy a ser el sandak, dice el Papa. Y Baruch Hashem se recibió su tefilá y le nació otro hijo y justamente fue días nevados, había nieve en la zona donde él estaba y el Rab era vecino de él. Así que el único que podía venir a hacer sandak del hijo era el Rab que él pidió, que él quería que sea el sandak. Cuando, cuando es un momento muy especial, un momento de voluntad, que cuando todo indica que tenemos que enojarnos y no nos enojamos, es un momento especial para pedir algo muy fuerte, algo que mucho queremos, es el momento especial. Em, Dijeron nuestros sabios de bendita memoria, antes preguntamos quién es el fuerte, ¿no? El que domina su instinto. ¿Y quién es el sabio? También está en el Pirkei Avot. ¿Quién es el sabio? ¿El que estudia mucho? No. Bueno, a veces sí, ¿no? Dicen que el que no se enoja, ¿no? Porque ¿dónde está eso? En el Pirkei Avot no está. No, eso es otra cosa, ¿no? El que aprende de toda persona, muy bien, eso está escrito, pero está escrito eso en el Pirkei Avot. El que aprende de toda persona, pero no es esta la respuesta, no, hay otra cosa que dice sobre quién es el sabio. Dice, ¿quién es el sabio? El que ve el nacimiento de las cosas. Cuando yo veo algo, no veo solamente este presente, sino que veo toda la película, veo todas las cosas que rodean a esta situación. O sea, el sabio es el que ve el nacimiento de las cosas. Y Rashi explica, o sea, en el Pirkei está escrito, Arroeta Nolad, el que ve el nacimiento. ¿Nacimiento de qué? Nos explica Rashi, este es el que ve el futuro
el futuro seguro, o sea, lo que seguro va a pasar. No hay cosas que no estamos seguros, hay cosas mucho, todo depende de Hashem. Hay cosas que estamos seguros que van a suceder. ¿Por qué? Porque Hashem así lo determinó en su naturaleza. Entonces, lo más probable es que pase. Pero, pero, Yom, ¿qué es lo que es seguro que va a pasar? Rashi lo explica muy bien. El día de la muerte, el día de la muerte en el futuro, es seguro que algo va a pasar. Uno sabe que va a pasar mucho tiempo, Besat Hashem, y entonces uno va a ir al mundo venidero. Y entonces, esta persona siempre está pensando como que él ve ese momento en el futuro. Y eso que le hace prepararse para ese momento, cuando llegue, que saber que tiene que juntar cosas aquí. El Gaón Rabí Israel Salanter, sé que es el Ibrahá, él eh, entra un poquito más en detalle con lo que dijeron nuestros sabios. En el Pirkei Avot está escrito Arroé Tanolat, el que ve el nacimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo veo algo, tengo que ver qué hay detrás de todo eso. No solamente ves hacia el futuro, sino que ver qué hay detrás. Viene una persona y me dice, me pasa tal cosa, o esta persona me hizo tal cosa. Y entonces yo tengo que ver qué hay. Antes de juzgar, tengo que ver por qué esta persona le hizo tal cosa. Hay que ver qué hizo el primero, no, no me cuenta qué hizo el primero. Y todo lo que está alrededor de ese suceso. Pero el Rabbi Israel Salanter dice, no, no, está escrito el que roe, el que ve lo que nació, y no el que sabe, no el que sabe lo que del nacimiento. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Porque una persona no sabe cuándo va a llegar su final, nunca sabe cuándo. Puede ver que va a haber un final, pero no sabe cuándo. Y el sabio se prepara la vianda, ¿no es cierto?, para el camino. Y no, no se comporta como la mayoría del mundo, que corren detrás de los placeres del mundo sin, sin pensar. David Amelech, él escribió en el Teilim, en el 31, que dijo, Belladeja Afkid Ruji, en tus manos, lo decimos en el Kriyat Shema, ¿no es cierto? En tus manos deposito mi alma. Rescátame, rescátame, Dios de la verdad. Algo así, no sé si lo traduje bien. ¿Y esto con qué se compara? Se compara con un ladrón que fue atrapado eh, y entonces el rey fue atrapado mientras robaba y el rey lo lleva a juzgar. El rey quiere decretar sobre él pena de muerte y el ladrón le suplica, le dice que, por favor, dice, no tenía lo que comer y por eso tuve que robar. Le dice, fíjese, señor rey, fíjese que yo no tengo ninguna causa, nunca robé, nunca hice ningún delito, pero tenía hambre, los chicos tenían hambre. Yo no tengo ninguna otra condena, no tengo ninguna otra cosa. Bueno, el rey se convenció y le dijo al ladrón, yo estoy dispuesto a tenerte en cuenta con una condición. Tú tienes, voy a poner en tu mano, en la palma de tu mano voy a poner una vela encendida, ¿sí? Y tú tienes que sostenerla y atravesar caminando, caminando lo más ligero posible, desde el comienzo del salón desde un extremo del salón hasta el otro, sin que se apague la vela. Y si tú lo consigues, sin que se te caiga de la mano tampoco, entonces yo te voy a perdonar. Así le dijo el rey.
¿Qué va a hacer el hombre? Le dice que no, no tiene alternativa, ¿no es cierto? Si no quiere ir a la cárcel o no quiere que lo maten, entonces aceptó, por supuesto. No tenía otra cosa que, no tenía lo que perder. Y le pusieron la vela en la palma de la mano y él empezó a caminar un poco temblando al principio, después ya tomó un poco más confianza y llegó. Transpiró un poco en ese trayecto, ¿no? Porque estaba muy nervioso, porque se le caía la vela o algo, pero empezó a transpirar, estaba muy emocionado ahora. ¿Por qué? Porque consiguió llegar y con la vela encendida. Entonces salvó su vida y empezó a llorar de tanta emoción que tenía que se salvó de la muerte. Después le preguntaron al ladrón de cómo te sentías cuando estabas atravesando el salón con la vela. Y dijo, ¿cómo me sentía? Sentí que el alma estaba en mi mano. Y esto es lo que dijo David Amelech. En tu mano yo pongo mi alma. Rescátala, por favor. Dice así, nosotros necesitamos sentir cuándo. ¿Cuándo necesitamos sentir esto? Que el alma está en manos de Hashem. ¿Cuándo? 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 Tengo que repetir, ¿no? ¿Cuándo nosotros necesitamos sentir que tenemos el alma en manos de Hashem? Sin soplar. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo? Nadie contesta. ¿Cómo es esto? ¿Solamente cuando pasamos con la vela encendida de un lado al otro del salón? Todo el tiempo necesitamos, antes que yo lo diga, tenías que decirlo, no después. Yo digo siempre. Todo el tiempo nosotros tenemos que saber eso, todo el tiempo, que nosotros no estamos dependiendo de hacer todo el tiempo, cada respiración. Dice, esto es un regalo tan valioso del Boreolam. Y sobre esto contó el hijo de Beno Shel Rabeno Jafes Caim. El hijo del Jafes Caim contó que una noche escuchó al papá que estaba haciendo un análisis, un Heshbon Nefesh, ¿cómo se llama? Heshbon Nefesh, un cálculo del alma. Estaba analizando lo que él hizo durante el día. ¿Cómo se dice en español? Heshbon Nefesh. Un balance de sus acciones. Una cuenta de balance de sus acciones. Heshbon Nefesh. Si nosotros decimos un cálculo del alma, ¿quién entiende lo que es un cálculo del alma? Nadie. Heshbon Nefesh. Está bien. Eso estaba haciendo el Hafez Haim, como él hacía todas las noches. Todas las noches él hacía Jesús Nefesh. Y estaba pensando en lo que hizo cada hora del día. De pronto descubrió que a tal hora no aprovechó el tiempo como era digno. Y entonces se empezó a gritar a sí mismo, Israel Meir, ¿qué hiciste a esa hora? ¿No es una pena haber desperdiciado esa hora? Hasta que empezó a llorar por haber perdido ese tiempo tan valioso y, y no haberlo utilizado. ¿Por qué? Porque no hay nada que valga más que el tiempo. El tiempo, nosotros tenemos que agarrar, mirar el reloj, el analógico, no el digital. Bueno, el digital también, pero más fácil, mejor con el analógico, nosotros vemos como la aguja, el segundero va dando vueltas, ¿no? Y tenemos que saber que no vuelve, no vuelve. Los segundos que pasan no vuelven. Y si no los aprovechamos, ¿para qué estamos aquí? Tiempo para dormir vamos a tener, después de los 120 vamos a tener todo el tiempo para dormir. Ahora aprovechemos. El Gaón Rabbi Moshe Greineman, en su niñez, él tenía aproximadamente 11 años, cuenta,
Él estaba en la casa de su abuelo, el hermano, perdón, estaba en la casa de Sabató, su abuela, Sabató, la abuela, la hermana del Hasonish. Y su abuelo, el rabí Shmuel Greineman, le, le sugirió que repase lo que estaba estudiando porque después le iba a hacer unas preguntas para ver cómo estaba el chico de 11 años, ¿no? El abuelo le iba a preguntar que, para saber cómo estaba en el estudio y que le iba a dar un regalo muy bonito, ¿sí? Si él mostraba que sabía lo que estaban estudiando en el Talmud Torah. Buscó una Gemara para estudiar y no encontró. Entonces le dijo la abuela, ¿sí? La hermana del Hasonish, le dijo, dime, cuéntame lo que tú sepas, lo que tú recuerdas de memoria, y yo voy a ver si sabes o no sabes. La abuela, Gemara, ¿sí? La abuela, Gemara, la abuela estudia Gemara, la abuela no estudia Gemara, mujeres no estudian Gemara, la hermana del Hasonish. Entonces él, el chico de 11 años, empezó a decir cosas sobre lo que había estudiado y la abuela lo corregía, aquí y allá, lo corregía, dónde se equivocó, qué le faltaba agregar. Así contó Rabbi Moshe. Y él se quedó con la boca abierta se quedó. ¿De dónde sabía la abuela? ¿De dónde sabía que moraba la abuela? Y también, la abuela se dio cuenta de que el chico estaba extrañado y le contó. Ah, dice, esto no es ninguna sabiduría. Yo no tengo ninguna sabiduría. Le dice. Todo esto que tú estás estudiando, yo lo conozco muy bien. Lo conozco al derecho y al revés. ¿Cómo puede ser? Cuando yo era niña, mis dos hermanas y yo escuchamos a nuestro hermano, ¿a quién? Al Hasonish. Hasonish, que estudiaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, repetía la Gemara. Él se sentaba y estudiaba y repasaba, y terminamos aprendiendo nosotros también. Nosotros también terminamos aprendiendo toda la Gemara que estudiaba nuestro hermano. Nos cuenta aquí que nos cuentan nuestros sabios, nos cuentan que el día viernes, los días viernes y los días de Shabbat son los días más débiles en cuanto al estudio de Torah. Viernes la gente está preparando, viernes la gente está preparando para Shabbat y no hay colel. Tal vez hay algunos colelim a la mañana, pero no es como los días de semana que hay colel mañana, tarde y noche. ¿Sí? Hay gente que estudia a toda hora. Le preguntaron, no me acuerdo qué rab, no me acuerdo qué rab fue, que vino un donante a la yeshiva en Europa. Llegó un donante, una persona multimillonaria, llegó a la yeshiva y le dijo al Rab que quería donar una cantidad importante, y entonces le preguntó al Rab, le dijo, antes de dar mi donación, yo quería saber cómo es el orden diario de la yeshiva. Que le explique cómo es el orden diario. El Rab le dijo, a las 9 de la mañana comemos. Ah, muy bien. ¿Y qué más? Y a las 5 de la tarde comemos. El hombre me mira extrañado, le dice, ¿cómo? Comemos, comemos. El Rab lo vio extrañado, le dice, ¿qué te extraña? No, quiero saber cuándo estudian. Cuando estudiamos, todo el tiempo estudiamos. Todo el tiempo, pero ¿qué pasa? Hay que comer. Entonces yo te cuento a qué hora comemos. Pero estudiar todo el día. Justamente los viernes es el día más flojo en el estudio de Shabbat. En general los viernes. En Shabbat hay mucha gente que estudia Shabbat bastante. Pero, ¿qué es lo que sucede el día viernes? La gente está preparando para Shabbat. El mismo Shabbat también. O sea, si nosotros pensamos que el día viernes es el día de Shabbat, con respecto a la semana, es casi un tercio
un tercio del tiempo de la semana. ¿Sí? Son 2 días en 7. Si fuera 2 días en 6, sería un tercio justo. Un poquito menos que un tercio de nuestra vida estamos muy flojos en el estudio del Torah. Un tercio. Entonces, ¿cómo es posible desperdiciar ese tercio? Ese tercio sin estudiar Torah. Y otra cosa más, tenemos que saber que la recompensa por el estudio de la Torah el día de Shabbat es 1000 veces más grande que en los días de semana. Así está escrito en todas partes. 1000 veces más. Entonces, seguro que tenemos que preocuparnos por estudiar más en el día de Shabbat. Y vamos a hacer las cuentas. Nos trae aquí las cuentas. Una misvá. A ver, la misvá del estudio de la Torah equivale a los 613 preceptos. Así está escrito, ¿dónde? En el Tratado de Peah. En las Mishnayot, en el Tratado de Peah, está escrito Talmud Torah que Neged Kulam, frente a todo. ¿Qué quiere decir frente a todo? Que una misvá, la misvá de estudiar Torah, vale por los 613 preceptos. Muy bien. Cada palabra de estudio de la Torah es una misvá por sí misma. Esto lo trae el Gaón de Vilna en el libro Shnot Eliyahu. Una persona, ¿cuántas palabras habla por minuto más o menos? O sea, estamos diciendo que una palabra de estudio de Torah, que cada palabra es una misma. Y cada misma vale por los 613 preceptos. ¿Cuántas palabras? El Hafez Haim hizo la cuenta de cuántas palabras nosotros hablamos por minuto. 200 palabras por minuto. Bueno, estuvieron muy cerca. 200 palabras por minuto, dice el Hafez Haim. Lo trae el Hafez Haim, ¿dónde? En el Torat Abait, en el libro Torat Abait. De acuerdo a esto, hacemos un cálculo de cuántos mitzvot, cuántos preceptos nosotros cumplimos en una hora que estamos estudiando Torah. Una hora en Shabbat. Vamos a ver. Una hora, solamente una hora en Shabbat. Tenemos 200 palabras por minuto, multiplicado por 613 preceptos, porque cada palabra son 613 preceptos, cada palabra de Torah. Esto nos da 122.600 preceptos por minuto y todavía no le agregamos Shabbat. Multiplicado por 60 para tener una hora, tenemos 7.356.000 preceptos en una hora. ¿Sí? Y, y, ¿dónde está? Esto en cualquier día de semana. El día de Shabbat, el día de Shabbat, como la recompensa es por 1000, tenemos que son 7.356 millones de preceptos que cumplimos en una hora solamente de estudio. Solamente en una horita. Y Misvot Beshat Limud Torah Ajat Beshabat Milo. ¿Quién no puede aprovechar esto solamente en una hora de Shabbat? Cuenta el Rosh Mosdot Benezion, el encargado de los institutos Benezion, el Gaon Arab Ben-Zion Mutzafi. Dice que muchas veces, Itarachti Beshamat Bebetoshel Maran Rabenu Ovadia Yosef. Muchas veces él estuvo invitado a pasar Shabbat en la casa del Maran Rabbi Ovadia Yosef. Sé que es el libro acá. Y yo estuve pensando en su forma de vivir y presté atención que el Marán, él no alargaba mucho las comidas en la noche de Shabbat. Y después de que terminaba la comida, hacía como que estaba muy cansado y que quería dormir. Entonces, ¿qué hacían? Hacían Simón, Birkat Hamazón, y él se iba a su cuarto, para que todos se vayan a sus cuartos, para que todos si había invitados que se vayan, y si había invitados que dormían en la casa, como él, como el Rab que está contando, que se iba a su cuarto también, toda la familia, todos iban a sus cuartos a dormir, y había silencio, cuando había silencio
en el salón principal. Entonces, él, el Marán, sin hacer ruido, salía de su cuarto y se sentaba en el salón a estudiar Torá prácticamente hasta la mañana. Toda la noche se quedaba estudiando Torá. Esto es Shabbat, estamos hablando. Hay veces que en el Bet Knesset, en la sinagoga, en Shachrit, lo veían al Marán que estaba muy cansado. Si no había dormido toda la noche, ¿cómo va a estar? ¿No es cierto? Pero nadie sabía por qué. Hasta que אף שאמת שפעמים רבות, o que había muchas veces que no dormía durante toda la noche. A veces cuando amanecía se acostaba un rato y después se levantaba para tefilar. Pero hay veces que directamente no dormía por el amor que tenía por la Torah. De acá nosotros podemos saber algo, hasta dónde nosotros tenemos que cuidar el tiempo tan valioso que Hashem nos da, y aprovecharlo para cumplir mitzvot, para cumplir los preceptos, para hacer buenas acciones, y en especial para el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque el estudio de la Torah, la recompensa está frente a todas las cosas. Y si nosotros queremos bendición en nuestras casas, en nuestro trabajo, queremos parnasá, queremos salud, queremos todo. Con la Torah tenemos todo. Entonces, en especial en Shabbat, nosotros tenemos que pensar que, que la recompensa vale por 1000. Entonces, con más razón que nosotros tenemos que preocuparnos por, por estudiar Torah en ese día. Y entonces vamos a tener una bendición en todas las cosas que hagamos. ¿Por qué? Porque Shabbat es la fuente de la bendición. Y se va a cumplir en nosotros todas las bendiciones que están escritas en la Torá. Porque, como dijimos, Shabbat Kedoshá y Mekol Berajá. Lo dijimos en español, ahora lo decimos en hebreo. Shabbat Kedoshá y Mekol Berajá. El Shabbat, el sagrado Shabbat, es la fuente de todas las bendiciones.